continuando con el curso de especialización en Derecho Penal y Procesal Penal, el día de hoy tenemos la participación de la doctora Marita Barreto Rivera. La doctora es fiscal penal supraprovincial especializada en delito de lavado de activos. El tema a abarcarse el día de hoy es sobre la investigación estratégica del delito de lavado de activos en organización criminal, haciéndose un énfasis en las principales diligencias de investigación. Asimismo, cabe acotar que la doctora Marita Barreto Rivera tiene a cargo una de las investigaciones en delito de lavado de activos y organización criminal más grandes del Perú, por lo cual cuenta con amplia experiencia en la carrera fiscal como fiscal supraprovincial, y de esta manera estoy seguro que todos los participantes de este curso de especialización van a llevarse una amplia experiencia educativa en el aprendizaje académico y jurídico. Bueno, doctora, puede empezar. Buenas tardes, estimados colegas. Para mí es un honor estar aquí el día de hoy con ustedes, agradeciendo también a la institución de los organizadores por esta invitación. Y vamos a tocar un tema sin duda que involucra sobre todo el trabajo de los fiscales, pero también de conocimiento de los abogados que siempre están pues atentos a la función del Ministerio Público y sobre todo cuando se trata de delitos complejos como es este de lavado de activos. Y hoy tenemos ya el delito de crimen organizado, que es un delito autónomo también y que, bueno, estamos a la expectativa de cómo es que se va desarrollando en el ámbito jurisdiccional, sobre todo con la jurisprudencia que se va a emitir a raíz de esto. El delito de crimen organizado, sin duda, zanja ya lo que mucho se ha venido debatiendo con el artículo 317 sobre el delito de asociación ilícita cuando se trataba de estructuras criminales, sobre todo, que lo vamos a ver un poco más adelante también de manera rápida. El tema en realidad es bastante complejo, y su comprensión radicaría sobre la experiencia que tuviéramos los fiscales sobre el trabajo de campo, el trabajo, el desarrollo y las inferencias lógicas jurídicas que tendríamos que desarrollar en la investigación. Entonces, el trabajo hoy va a consistir básicamente en la estructura que vamos a desarrollar en el tema en concreto. Vamos a trabajar las estrategias efectivamente que se van a utilizar, pero previamente vamos a hacer un marco, digamos, del trabajo que vamos a desarrollar y en consecuencia la sumilla sería para esto desarrollar la investigación en cuanto a las estructuras de la investigación, para luego abordar rápidamente el delito de lavado de activos, la criminalidad organizada, y luego ya pasaremos a trabajar las estrategias de investigación que se requerirían en el ámbito de delitos complejos, básicamente, y en este caso puntual, el tema de lavado de activos. Entonces, vamos a desarrollar en ese orden y tratar de hacerlo en este tiempo que nos han dado, y al final les pediría también de que si hay alguna pregunta que formular, las voy a desarrollar en los últimos 15 minutos que nos quedaría a efectos de poder esclarecerle alguna duda que le quede sobre el tema. Bien, este tema, les decía, tiene una vinculación con las inferencias lógicas jurídicas y las decisiones que habría que tomar en tanto y en cuanto nos presentemos ante un caso que estaría revestido de una complejidad. Y decimos complejidad porque los delitos de lavado de activos, cuando se desarrollan en el ámbito de una estructura criminal, por esa propia naturaleza que tiene la conformación de esa estructura, se hace complejo. Imagínense, el delito de lavado de activos se prueba básicamente con la prueba indiciaria. A eso añadámosle el tema del desarrollo de esta actividad criminal en el ámbito de una estructura criminal. Eso es lo que hace complejo al caso y lleva una actividad de investigación amplia que el fiscal tiene que enfocar este trabajo de tal manera de que no solamente vea ese árbol, sino vea el bosque en su conjunto para tomar decisiones adecuadas y arribar a buen puerto.
En ese sentido, vamos a empezar el tema y iniciaríamos señalando cuál es la configuración que hoy tiene la investigación en el proceso. Sabemos que estamos ya trabajando a partir del 1 de julio del año 2014 con la entrada en vigencia de la ley 30.077, las estructuras orgánicas, las estructuras que tiene una organización criminal y esa organización criminal, los delitos que van desarrollando. Ya desde las convenciones de Palermo, la Convención de Viena, la Convención de Mérida, como ustedes saben, ha regulado y ha vinculado a los países miembros a regular su legislación a efectos de perseguir, sancionar y castigar estos delitos cometidos dentro del ámbito de estructuras criminales, pensados sobre todo para delitos graves, ¿no? Entonces, como preámbulo diríamos pues que el delito de lavado de activos ha crecido en gran magnitud en el mundo. A nivel mundial, el delito de lavado de activos es uno de los más graves, los más peligrosos, los más intensos, digamos, de repercusión social, porque aparentemente es un delito que no se advierte, como advertiríamos pues un delito de extorsión, tráfico de drogas, no se advierte a la luz de los ojos porque son delitos soterrados, son delitos que caminan escondidos, pero de una repercusión económica y social tremenda. Entonces, los componentes del delito de lavado de activos básicamente se establece una actividad previa, un delito previo que genere ganancias ilícitas, la necesidad de ocultar esas ganancias ilícitas o esos activos ilícitos y ¿qué hace el lavador con ese dinero? ¿Por qué el lavador intenta ocultar estos activos ilícitos? ¿Cómo lo hace? ¿Y cómo son sus estrategias que desarrolla a lo largo de ese proceso de lavado a efectos de ocultar estos dineros o estos activos ilícitos? Eso nos lleva a varias premisas o varias inferencias para poder desarrollar y descubrir e identificar a sus autores. Entonces, los factores que han favorecido el delito o el desarrollo de estos delitos, básicamente lo dice la globalización, el hecho de conformar o configurar ya comunicaciones vía este sistema como el que hoy tenemos. Hasta hace pues unos 3 o 4 años hacer esto era casi imposible y por las circunstancias que vivimos hoy en nuestro país, sin duda qué fácil se hace transmitir información como esta vía este sistema. Lo mismo sucede con los lavadores y las organizaciones criminales, ¿no? Utilizan la tecnología para poder comunicarse y realizar sus operaciones bajo programas específicos o muy estratégicos, muy elaborados, ¿no? Que tienen un poder adquisitivo que pueden generar programas exclusivamente para impulsar sus negocios ilícitos. Los movimientos o liberación de los capitales o de los activos ilícitos a través de la banca, ¿no? Sabemos que hay paraísos fiscales, países que tienen una amplio flexibilidad, digamos, para ocultar estos activos ilícitos y es ahí donde siempre tratan de llevar estos activos para guarecerlos. Estos paraísos fiscales pues tienen un mínimo control respecto a la persecución y sanción, represión de estos delitos y eso genera pues que estas organizaciones criminales empiecen a desarrollarse a nivel mundial. Estas configuraciones o características de lavado casi siempre tienen una naturaleza internacional porque lo que buscan siempre es sacar esas ganancias ilícitas, esos dineros, fuera del país. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo desarrollan, cómo implementan esos, digamos, mecanismos de ocultar estos activos ilícitos? Básicamente siempre se sustenta porque estas organizaciones convocan casi siempre a los profesionales capacitados de cómo, por ejemplo, hoy que tenemos asesores legales que les dan las pautas, ¿no? a estos lavadores o a estas empresas de fachada para ocultar estos activos ilícitos, asesoran
la forma como deben de ocultar esos activos mediante actos jurídicos simulados, mediante la adquisición de bienes simulados a través de los testaferros. Entonces hay una variedad y una variación de técnicas que utilizan para ocultar estos activos. Y sin duda, las empresas de fachada y los testaferros aquí cumplen un rol fundamental. Ese testaferro que es gerente de una persona jurídica, que es un empresario aparentemente, ¿no? Que tiene un negocio abierto y que funciona, ¿no? Podríamos sospechar que es un testaferro de una organización si aparentemente cumple con todos sus tributos y otras obligaciones tributarias que tuviera. Es muy difícil identificar, porque cuando el fiscal va a tomar decisiones sobre esa persona jurídica o sobre esa persona natural, también puede incurrir en vulneración de derechos fundamentales. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo y en qué momento vamos a tomar ese tipo de decisiones para poder desarticular, por ejemplo, una organización criminal dedicada a estas ilícitas actividades? Entonces, quería hacer ese preámbulo solamente para un poco enfocar cómo es que se presentan estos delitos complejos en el ámbito de una organización criminal. Rápidamente vamos a desarrollar esta estructura que les había comentado sobre ubicar este tema y dónde lo vamos a ubicar. Sabemos todos que la investigación tiene dos etapas. Sin embargo, dentro de estas hay otras subetapas. La etapa de investigación preparatoria y el juicio oral, así lo reconoce el código, pero dentro de estas hay subetapas. Dentro de la investigación preparatoria tenemos la etapa de investigación preliminar y la etapa de investigación preparatoria propiamente dicha. La etapa de juicio oral, que es donde se va a producir la prueba y el Ministerio Público, la Fiscalía, va a requerir que se sancione, se castigue a los presuntos autores de un ilícito, y en ese juicio oral es donde se va a producir la prueba para buscar esa sentencia. Sin embargo, entre la investigación preparatoria y el juicio oral tenemos otra subetapa intermedia o la etapa de control de acusación. Y esa es la etapa embudo, le llamo yo, porque ahí es donde se va a introducir todos los elementos de convicción o todos los medios de prueba que el Ministerio Público ofrece para probar su acusación. Y esa etapa es la que en el proceso civil le llama la etapa de saneamiento, ¿no? Aquí también tenemos esta etapa de saneamiento en la cual se van a discutir uno a uno los medios de prueba y solo van a pasar aquellas que están revestidas y han sido adquiridas mediante un proceso constitucionalmente debido en relación al debido proceso y el derecho de defensa. Entonces, estas tres etapas, y en la primera etapa que les señalaba, la etapa de investigación preparatoria, que está subdividida en etapa preliminar y preparatoria. Aquí hay dos momentos muy relevantes y desde mi perspectiva, la etapa de investigación preparatoria es fundamental para el proceso. Es el momento en el cual se va a construir las bases sólidas, la columna vertebral en la que va a descansar el proceso más adelante. Y cuando lleguemos a la etapa de control de acusación, esos medios de prueba ofrecidos van a estar revestidos de todas las garantías constitucionales a fin de que no se quiebre o no se caiga el proceso por una indebida ofrecimiento de medios de prueba. Entonces, nuestro tema va justamente ubicarse aquí, en la etapa de investigación preliminar, donde se va a desarrollar las estrategias para lograr los medios de prueba que vamos a requerir en el proceso para posteriormente, si se encuentran elementos de convicción suficientes, relevantes, útiles, pertinentes, conducentes, formalizaremos la investigación preparatoria para luego pasar a una etapa distinta. ¿Que podemos desarrollar actos y estrategias también allí? Claro que sí. Pero hay una gran diferencia y eso lo vamos a señalar también en esta clase unos minutos más adelante. Entonces, ubicados ya en esta etapa de investigación preliminar, es que nosotros vamos a trabajar las estrategias de investigación en cuanto a los delitos de lavado de activos
en el ámbito de una organización criminal. Bien. En la etapa de investigación preliminar, el artículo 329 del Código Procesal Penal, el artículo 60 y el artículo 61, que devienen justamente del artículo 159 de la Constitución, en las que autoriza al representante del Ministerio Público a tener la responsabilidad, dirección y estrategia de la investigación. Estos tres artículos y otros además contemplados en el Código Adjetivo van a delimitar la pauta que va a ejecutar el fiscal a lo largo de la investigación. Estos artículos les dan las prerrogativas para que el fiscal pueda, primero, dirigir la investigación, pueda decidir la estrategia a investigar. Y en esa decisión es la que vamos a trabajar nosotros en el presente caso. Entonces vamos a trabajar rápidamente la estructura. Fíjense que miren, ya tenemos 20 minutos avanzados, se nos va a ir el tiempo rápidamente, pero vamos a avanzar rápidamente en qué consiste el delito de lavado de activos, que seguramente será materia de otro trabajo donde desarrollaremos exclusivamente el delito de lavado de activos para efectos de comprender su connotación tanto objetiva y subjetiva. Sabemos que el delito de lavado de activos se gesta en nuestro país normativamente a raíz de las convenciones y tratados. La Convención de Palermo del año 2000, la Convención de Viena del año 88 y la Convención de Mérida del año 2003, en el que le cargan a cada país que regulen la persecución, sanción y represión del delito de lavado de activos. En mérito a eso es que también estas convenciones hablan del delito determinante, lo llaman, que nosotros llamamos el delito fuente. Y desde mi perspectiva no se debería llamar delito fuente, porque decir el delito fuente que no está regulado, solamente la doctrina y la jurisprudencia lo señala, así como delito fuente, el delito fuente es otorgarle un estatus distinto a la actividad criminal previa. Entonces, decir de actividad criminal precedente o actividad criminal previa es suficiente porque ya sabemos que no requerimos probar la actividad criminal previa como delito. Entonces, al darle esa connotación de delito fuente, tenemos que hablar lo que a un momento se discutió con esta resolución del Tribunal Supremo. Recordarán que hubo mucho conflicto sobre una confrontación entre el Ministerio Público y el Poder Judicial sobre esa decisión, de una decisión muy, muy cuestionada, pero que finalmente en la sentencia plenaria casatoria 1/2017, el Tribunal Supremo rectifica y confirma lo que ya decía el artículo 10 del Decreto Legislativo 1106 sobre la autonomía del delito de lavado de activos. En ese sentido, estas convenciones también regulaban de que no es necesario establecer con esa exactitud que requiere probar un delito la actividad criminal precedente de lavado de activos que haya generado esos activos ilícitos. Ahora, el cumplimiento de los tratados internacionales están reconocidos por los miembros del Tribunal Constitucional por la Corte Suprema. El Tribunal Constitucional en su expediente 58-54 del 2005 ha reconocido que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Lo mismo sucede con el recurso de nulidad 1483 del 2017, donde dice que las convenciones ratificadas son aplicables al derecho interno. Lo mismo sucede con la casación 9-2018, Lima, la casación 634 del 2015, Lima. Entonces, tomar como fuente normativa, si se quiere, las convenciones también es absolutamente válido para la motivación de nuestras decisiones. La recomendación 3 del GAFI es muy relevante dentro de las 40 y ahora más recomendaciones del grupo del GAFI. Todas estas sanciones deben ser, dice, eficaces, proporcionales y disuasivas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, y lo contemplan también estas convenciones, podemos utilizar herramientas prácticas para reprimir y perseguir estos delitos. Y allí justamente nos habla de las medidas cautelares que también han sido reconocidas por nuestra norma nacional. Vamos de frente a la tipificación de los nomen juris de los delitos de lavado de activos. Sabemos que han habido unas últimas modificaciones en cuanto al delito, a los actos
o las conductas típicas de lavado de activos, manteniéndose el artículo 1, los actos de conversión y transferencia, conforme lo establece el Decreto Legislativo 1106, y el artículo 2 y 3, los actos de ocultamiento y tenencia y los actos de transporte, han sido modificados por el Decreto Legislativo 1249. Pero vamos con el primero. El artículo primero del Decreto Legislativo 1106 establece los actos de conversión y transferencia y señala: el que convierte, transfiere dinero, bienes, efectos, ganancias, cuyo origen ilícito conocía o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen ilícito. Con la finalidad de evitar la identificación de su origen ilícito. Ese es el elemento interno trascendente, ¿no? Son los elementos, los delitos de intención que le llaman, ¿no? Probar esta conducta típica tiene o tendría que tener también una, digamos, una delimitación, una estrategia para poder probar. Sabemos que hay un bajo índice de sentencias hoy en nuestro país y justamente pues por estas configuraciones típicas que a lo largo del tiempo se han ido modificando para bien, felizmente, y hoy creo que hemos llegado a un momento de la configuración típica que sí nos ayuda mucho, máxime si hoy tenemos ya herramientas procesales como la Ley 30.077 de crimen organizado, que nos van a ayudar a poder descubrir y desarticular a los grandes lavadores en este país. El artículo 2 del Decreto Legislativo 1249, que modifica el 1106, nos habla sobre los actos de ocultamiento y tenencia. Y aquí introduce un verbo más, el verbo poseer, y entonces el tipo penal queda así: el que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. Fíjense que aquí ya no incorpora, ya no introduce el elemento interno trascendente con la finalidad de evitar la incautación o decomiso. Ya suprime este extremo de la norma y en consecuencia ya no nos tendremos que preocupar por obtener elementos para probar ese extremo de la norma típica. Muy bien, y el artículo 3, los actos de transporte, traslado, ingreso o salida de territorio nacional, también ha sido modificado por el Decreto Legislativo 1249. Vamos a ver la estructura típica del delito de lavado rápidamente. Entonces, tenemos una conducta típica y tenemos un elemento interno trascendente que nos exige la norma probar. Entonces, el que la persona, cualquier persona, convierte, transfiere, transporta, adquiere, posee, utiliza, custodia, guarda, recibe, oculta o mantiene en su poder bienes, dineros, efectos o ganancias. Bienes, dinero, efectos o ganancias sería el objeto del delito, cuyo origen ilícito conocía o debía presumir. Ese sería el dolo, ¿verdad? Ese sería el ámbito para establecer el dolo. Y ahí viene el elemento interno trascendente, con la finalidad de ocultar la identificación de su origen, incautación o comiso. Esta sería la tipicidad subjetiva y esta sería la tipicidad objetiva. Esta en consecuencia, es la conducta típica del lavado de activos de forma genérica. La sentencia plenaria casatoria 1/2017, que hace un momento les comentaba, también se pronuncia en este extremo y también delimita ya los elementos típicos de lavado, también bajo estos argumentos normativos o de estos fundamentos normativos, y señala en su fundamento 19, lo remarca en todo caso, dice que no se requiere concretas operaciones delictivas, basta la acreditación de la actividad criminal de modo genérico de un injusto penal. Nuevamente, la actividad criminal precedente no requiere una prueba contundente o con un alto grado de probabilidad para decir que estos bienes, efectos o ganancias tienen un origen ilícito. Esto lo vamos a ver seguramente más adelante en un tema que nos permita desarrollar tanto los elementos objetivos y subjetivos del tipo. Finalmente, esta sentencia también habla de la actividad criminal previa,
para generar activos ilícitos, la realización de actos típicos, y también se pronuncia por el dolo, y esta es la conducta típica en cuanto a los primeros 3 artículos y los elementos subjetivos del injusto. Y dice que esta conducta tiene que tener una vinculación razonable con los activos de la actividad criminal precedente. Entonces, ¿dónde se remite nuestra labor para establecer la existencia de un delito de lavado de activos? En esa conexión que tiene que haber entre la actividad criminal precedente y los actos propios de lavado. ¿Debo de probar la actividad criminal precedente? Sin duda que no, pero sí tenemos que tener suficiencia tanto en los elementos objetivos como en la argumentación que vamos a señalar para vincular estos dos y hacerlo uno, para finalmente obtener la conducta típica probada del delito de lavado de activos. Habíamos dicho también que el delito de lavado de activos ya quedó zanjado, que es un delito autónomo, no requerimos acreditar la actividad criminal precedente, y también lo remarca nuevamente el Decreto Legislativo 1249 en su artículo 10, que finalmente no ha habido, digamos, no cambió nada, ¿no? Simplemente hay dos, digamos, la precisión de que sí, sin duda, es el delito o la actividad fuente, la actividad precedente, no requiere ser acreditada. Y esto también lo tenemos en la sentencia, en el recurso de nulidad 422 del 2018 de la Sala Penal Nacional, que así lo reconoce. La prueba del delito precedente en el delito de lavado de activos también se ha pronunciado ya sobre este extremo en el recurso de nulidad 422-2018, en su fundamento 10. El bien jurídico del delito de lavado de activos. Esto lo vamos a encontrar en el Acuerdo Plenario 3-2010, donde ya delimita, en realidad es un delito pluriofensivo porque hay diversos bienes jurídicos que afectan estos delitos, pero básicamente el Acuerdo Plenario 3-2010 ya concretiza en todo caso estos y habla de la administración de justicia y el orden socioeconómico. Prado Saldarriaga también mencionando el Acuerdo Plenario 3-2010 nos dice que los actos de colocación e intercalación comprometen la estabilidad, transparencia y legitimidad del sistema económico-financiero. En cambio, los actos de ocultamiento de tenencia afectan la eficacia y del sistema de justicia penal frente al crimen organizado. En conclusión, sí se reconocen estos dos bienes jurídicos que estaría afectando estos delitos. También podemos reconocer como jurisprudencia el recurso de nulidad número 1125 del 2015, Lima, donde reconoce que el delito de lavado de activos es un delito pluriofensivo. Respecto a los bienes, hablamos de bienes muebles y de bienes inmuebles. Los bienes muebles son los vehículos, embarcaciones, oro, plata, cobre, madera, animales, fauna, flora, artefactos, maquinaria, acciones, derechos, títulos, valores, joyas, piedras preciosas, perlas, equipos tecnológicos, en realidad todo aquello material que sea palpable, fungible y que sea móvil. Inmuebles, bueno, pues tenemos las casas, los terrenos, los departamentos, ¿no? Que no pueden ser trasladados ni movidos de un lugar a otro. Los efectos y ganancias son todos los activos que se obtienen directamente de la actividad criminal previa. Las ganancias es la utilidad obtenida a raíz de las actividades ilícitas que realiza el lavador o el que comete la actividad criminal precedente. La ley 27693 que regula la existencia de la unidad de inteligencia financiera ha sido modificada en su artículo 3 por el decreto ley 29038, en la cual incorpora a la unidad de inteligencia financiera ya a la SBS como dependiente de la SBS, pero además en su artículo 3 señala ya taxativamente ¿quiénes son los sujetos obligados a informar operaciones sospechosas? Y dentro de ellas están los notarios, están los abogados, las agencias de aduanas, las empresas
emisoras de tarjetas de crédito, etcétera. Hay un amplio abanico de instituciones y personas que están obligadas a reportar operaciones sospechosas. Y eso justamente, el no hacerlo, ya hablamos de una responsabilidad de omisión de información que pueden tener cualquiera de estas personas que no cumplen la formalidad de comunicar operaciones sospechosas que son de su conocimiento. Perfecto. Vamos a entrar ahora a desarrollar la estructura de una organización criminal y su relevancia para los actos de lavado. Habíamos dicho que los lavadores lo que buscan, dentro de los componentes que tienen, lo que buscan es ocultar el delito previo, la necesidad de ocultar estos activos, bienes, ganancias de origen ilícito y también ver la manera como gozar de estos activos, pero una vez licuados, una vez lavados, una vez convertidos, ¿no? Para poder hacer uso y disfrute de él. En ese sentido, la forma como es que estos se desarrollan tiene mucho que ver con su conformación y estructura. Y esto implica la colaboración de 2 o 3 o más personas vinculadas bajo un reparto de roles y funciones para cumplir el objetivo criminal. Y eso, desde ya, se llamaría pues una estructura criminal para lavar. También puede haber una estructura criminal para cometer diversos delitos, no solamente el lavado, sino para cometer diversos delitos. Delitos de trata de personas, tráfico de drogas, extorsión y un gran número de delitos que lo contempla la ley 30.077. La ley 30.077, les decía, está vigente desde el 1 de julio del 2014 y lo que buscan con esta ley es darnos herramientas útiles y eficaces para la represión de estas organizaciones criminales, sea el delito que fuere. Pero en este caso vamos a trabajar una organización criminal dedicada al lavado de activos. Que esta organización criminal pueda cometer otros delitos, sin duda. Esta organización criminal puede estar traficando drogas, puede estar desarrollando actividades de trata de personas en todo el país mediante negocios simulados, ¿no? En diversas zonas del país sobre todo. Y esas ganancias ilícitas que les produce esta trata de personas es la que van a ocultar. Pueden utilizar la misma estructura de la organización criminal para evitar ser evidenciados, claro que sí, van a utilizar esta misma estructura para evitar ser identificados con un reparto de roles, un reparto de funciones. Y aquí lo ha dicho ya la convención también, cómo es que se puede reconocer una estructura criminal. Pueden leer también a Laura Zúñiga, que desarrolla al mismo doctor Marcial Pau Carchapa, al doctor Prao Saldarriaga, que es muy lúcido en este tema, y vamos a encontrar que finalmente la Sala Penal Nacional, mediante un acuerdo plenario que tuvieron el 1/2017, delimitan ya cómo es que se debe presentar, si se quiere decir de alguna manera, el requerimiento para probar que estamos hablando de una organización criminal. Y nos habla de un elemento temporal, de un elemento estructural, de un elemento teleológico, de un elemento personal y un elemento funcional. ¿Qué son estos elementos? ¿Qué son estos elementos? No es nada más ni nada menos que lo que ya ha establecido la Convención de Palermo sobre cómo reconocer cuáles son las características que debe de tener para hablar o para decir que estamos frente a una organización criminal. Creo que la base, a diferencia de este acuerdo plenario que tiene una estructura y al final colocan la estructura, en todo caso hay que entenderla desde la perspectiva de la que se nos presenta el caso, ¿no? Al final colocan el elemento estructural, cuando el elemento estructural es, digamos, las columnas vertebrales que tiene la organización en la cual desarrollan los demás elementos. El elemento estructural no es nada menos que la conformación, el desarrollo, la estructura, cómo se han conformado cada uno, qué roles
desarrollan cada uno, cuál es el modus operandi que utilizan dentro de esta organización, cuál es la finalidad criminal, cómo, el modus operandi, cómo desarrollan sus actividades criminales y si ésta tiene trascendencia nacional o internacional, el elemento temporal que le llaman. Entonces son estos 5 elementos que debe contener, dice, una estructura criminal para hablar de que estamos enfrentándonos a una organización criminal. ¿Cómo se desarrolla una organización criminal para desarrollar actividades de lavado de activos? Una organización criminal, y lo desarrolla también el doctor Prado Saldarriaga, las modalidades las modalidades que hay sobre las organizaciones criminales. ¿Cómo están configuradas o estructuradas cada organización criminal? La historia del crimen nos habla pues de carteles grandes internacionales como el cartel de Tijuana y otras, el cartel de Sicilia y otras de connotación internacional que tenían redes en diversos, por ejemplo, Yakuza, ¿no? Que están regados a nivel mundial. Sus organizaciones se replican en cada país para cometer las mismas actividades criminales y la directiva viene desde una cabeza, ya no. Ahora pues son las organizaciones están divididas y ya no siempre hay una verticalización, si se quiere. Ahora pueden ser horizontales, pueden ser verticales, pueden ser aisladas, pueden ser flexibles. Cada organización criminal, en nuestro país hay muchas, una organización criminal comete delitos o brinda servicios, entre comillas, y se une con otra organización criminal para un fin criminal. Cometen la actividad ilícita y luego cada uno por su lado, y hay una distribución de las ganancias o utilidades criminales que les genera estos activos ilícitos justamente a raíz de esta, digamos, asociación criminal. Los lavadores básicamente son negocios empresariales, la mejor forma de poder ocultarlos. Entonces, los servicios, las asesorías, las empresas de fachada cumplen un rol fundamental para esta finalidad ilícita. Y aquí también los testaferros cumplen ese rol. Me comentaba un colega, me decía que en Francia, en España y en muchos países de Europa, los testaferros se ofrecen, ¿no? Por periódico, absoluta discreción, ¿no? Absoluta reserva, y se ofrecen para actuar como testaferros. Bueno, ahí estamos hablando de otro tipo de lavado ya con una connotación mucho más amplia. Para no salirnos del tema. Una organización criminal dedicada a los actos de lavado de activos, para que se configure como tal y poder realizar, aplicar técnicas especiales de investigación, necesariamente tiene que establecerse si estamos frente a un caso complejo, por varias razones, pero creo que la fundamental es por los plazos. Un caso complejo no podríamos desarrollarlo en el plazo que nos exige el delito común, de 8 o 16 meses, imposible. Más aún si hay una gran pluralidad de agentes, una organización criminal estructurada, y si tiene una connotación internacional, mucho más, porque hay que recibir información mediante cooperación judicial internacional. Entonces, es difícil que la investigación se pueda culminar en un plazo de 18 meses o de 16 meses, como si lo tenemos para los casos de de los casos comunes, ¿no? Entonces, es difícil que nosotros podamos establecer o desarrollar o descubrir, desarticular una organización en ese plazo. De ahí que se hace necesario, pues, llegar a establecer plazos más latos. Ahora, conocemos que para delitos cometidos en el ámbito de organización criminal, el plazo de investigación preparatoria es de 36 meses, pudiendo ser ampliados por otro plazo. La idea no es mantenernos en el tiempo, en la investigación. La idea, sí creo yo, que es desarticular de raíz una investigación. No es lo mismo arribar a investigaciones ágiles y rápidas, pero no llegar a desarticularlas, sino golpearlas. Es más, apenas tocarlas con el dedo y no vamos a hacer absolutamente nada, porque si solo vamos a perseguir al que está en la línea abajo,
Lo único que vamos a hacer es tocarlos con el dedo y ellos van a seguir, porque los testaferros normalmente o las empresas de fachada son inmediatamente reemplazadas por otro. Entonces, el jefe, los autores mediatos de los actos de lavado, nunca vamos a verlos si no aplicamos técnicas especiales de investigación. Nunca vamos a descubrir quién es el que realmente está tras esos activos ilícitos si es que no desarrollamos técnicas especiales de investigación que tenemos como herramientas de apoyo. Entonces, el delito de lavado de activos, decíamos, está o se desarrolla en 3 fases. La fase de colocación, de intercalación y de integración. La integración es cuando ya licué los activos ilícitos y luego vuelve a mí, pero lavado, con otra careta, con otra fachada, y del cual sí podemos ya disponer, sí pueden disponer de estos activos ilícitos sin mayor inconveniente. Y en consecuencia, esas ganancias ilícitas van a ser incorporadas al sistema económico y es ahí la causa y el perjuicio que suscita a una sociedad o a un país. Entonces, ¿qué es lo que vamos a, como relevancia tenemos cuando analizamos descubrir la actividad ilícita? Los actos del lavado y su vinculación o conexión con la actividad criminal precedente. ¿Qué tenemos que probar? Tenemos que probar, y lo dice el nomen juris, el acto de conversión o transferencia y ocultamiento, o tenemos que probar que ese acto de conversión, transferencia y ocultamiento es de origen ilícito. Y la norma nos dice, ¿tengo que probarla con una sentencia? No. Tengo que probarla con indicios suficientes que me hagan presumir que ese bien tiene un origen ilícito. Y ya habíamos hablado y les he referido también algunas sentencias, y en el Acuerdo Plenario 1/2017, perdón, en la sentencia casatoria, allí está establecido estos presupuestos. Quiero hacerles una pregunta y me encantaría que la respondan. Cuando tenemos un caso, ¿qué tenemos que probar? ¿Los hechos o los argumentos con los cuales sostengo estos hechos? ¿Qué tenemos que probar? Sería interesante que ustedes pudieran responder en 2 palabras, ¿qué tenemos que probar? ¿Por qué quiero arribar a esto? Porque cuando nos enfrentamos al hecho de trabajar y arribar a una investigación exitosa, lo primero es que tenemos que empezar a ver a qué nos enfrentamos. Si estamos en una investigación por lavado de activos, su naturaleza compleja, en el ámbito de una organización mucho más compleja, entonces ya no tengo que ver el árbol, tengo que ver el bosque, porque si no puedo ver el bosque, voy a simplemente tocar a esa organización, como les voy a mostrar más adelante en una sentencia, y no voy a poder desarticular, que ese es el objetivo de la Fiscalía, perseguir y reprimir estos lavadores y organizaciones criminales de gran trascendencia en el país. Entonces, eso significa, digamos, no solo estrategia, sino sobre todo una habilidad del titular de la acción penal para poder lograr su finalidad. Hablábamos de hechos y hablábamos de argumentos. Daniel González Lagier habla de esto, y Tarufo también lo habla, seguramente muchos de ustedes ya lo han leído. Habla de los hechos y habla de los argumentos. En los hechos dice, nosotros tenemos que mantener la mirada en los hechos empíricos. Y también lo señala Tarufo. Siempre cuando vamos a hacer inferencias lógicas jurídicas, siempre estamos protegidos o con temor de no salir más allá de lo que nos dice la norma. Recuerden, estamos en la etapa preliminar. Ya les decía, la etapa preparatoria es una muy distinta. La etapa preliminar, solo el dueño de esa investigación y de las decisiones la tiene el fiscal. Si vamos a pedir medidas cautelares o vamos a, digamos, vulnerar algunos derechos con la finalidad de la investigación, vamos a tener que requerir al juez autorizaciones para ellas. Y ahí vienen grandes decisiones que tiene que tomar el fiscal.
González Lagier dice, hecho externo es todo acaecimiento empírico, ocurrido desnudo de subjetividades, lo que pasó. Hecho percibido es todo aquello que me cause una impresión. Ya entra información a mi cerebro de lo que yo pueda percibir sobre un hecho. Y hecho interpretado es la descripción y la interpretación que hacemos de tales datos sensoriales, clasificándolos como caso de alguna clase de hechos. Y esta interpretación ya tiene otro estadio. Si nosotros estamos enmarcados en el ámbito de la investigación preliminar, tenemos que trabajar con los hechos empíricos, desde mi perspectiva. ¿Por qué? Fíjense, lo voy a poner con un ejemplo. Ustedes ingresan a una escena de crimen. En la escena del crimen, ustedes entran, digamos, a una habitación y lo primero que ven es a una persona que al parecer ha sido asesinada o un homicidio en todo caso, y al costado un charco de sangre, y lo primero que ven es un cadáver, ciertamente. Ese es un dato empírico. Ven una serie de hechos, botellas, hay un arma, desorden en la habitación, charco de sangre, chispeos en la pared, gotas de sangre y huellas. Entonces, el hecho empírico es lo que está ahí, es lo inamovible, eso es la verdad absoluta en ese momento. Eso es la verdad, y a eso se refiere González Lagier, y Tarufo también. Lo que está allí es la verdad empírica. Lo que está allí es lo que acaeció. Ese es el hecho empírico. El hecho percibido es lo que vamos a hacer a raíz de lo que estamos viendo. Veo un charco de sangre, veo el arma, puede ser que se haya suicidado, empiezo ya a hacer inferencias en mi cabeza. Pero veo chispeos en la pared distinta al charco de sangre y veo huellas. Puedo inferir que él ha caminado herido y se cayó. Pero veo botellas y veo vasos. Puedo inferir que ha habido más personas allí. Entonces pudo ser un homicidio, un asesinato. Puedo inferir muchas cosas. Hecho percibido, hecho interpretado. Es lo que vamos a analizar, vamos a probar y va a calzar exactamente en lo que me dice la norma. Los hechos institucionales que le llama Tarufo, la norma. Pero fíjense que tiene una secuencia, tiene un procedimiento. Entonces, llegar a esa inferencia es el trabajo que vamos a hacer. Tarufo habla de la teoría de la correspondencia, que me agradó mucho también analizarlo desde ese enfoque que él le da, porque dice, bajo este esquema, el ejemplo que les acabo de poner sobre este homicidio, esos hechos empíricos, de acuerdo a cómo el fiscal lo perciba, va a tener que calzar en la norma. Pero al calzar en la norma, bajo la teoría de la correspondencia, tiene que calzar como si fuera un rompecabezas. La ficha tiene que calzar exactamente dónde va. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, este programa, el CCI, un programa de criminalística en cable. Por ejemplo, van a una escena del crimen y encuentran una huella de la llanta. Y perennizan, toda la evidencia perennizan y se llevan al laboratorio y empiezan a analizar la huella de la llanta. El carro, sin duda, pues tantos miles de carros, pero perennizan las huellas de la llanta. Se llevan la foto, la analizan, saben de qué marca, qué carro es, y de pronto, a lo largo de la investigación, encuentran el carro. Y esa huella va a calzar exactamente en la huella que han perennizado y que han hallado más adelante. Esa teoría de la correspondencia son los elementos de convicción que el fiscal tiene que recabar en mérito a ese hecho empírico que hemos descubierto. Entonces, vamos avanzando rápido. Sería muy interesante que analicen esas teorías que nos manifiestan Tarufo y González Lagier, sobre todo para analizar el tema de los hechos. Muy bien.
Vamos avanzando rápidamente porque ya me está quedando muy poco tiempo, en realidad es poco tiempo, pero quiero llegar a este punto sobre la sentencia sobre el artículo 337.2 del Código Procesal Penal. Este artículo nos dice que las diligencias que realicemos en la etapa preliminar no pueden volverse a realizar, ya sea en la etapa preliminar o preparatoria. El tema es que la diligencia no la puedes volver a realizar 2 veces, a menos que requieras realizar una ampliación sobre la base de que resulte indispensable para concretizar tu tesis fiscal. Entonces, lo que vayamos a hacer en la etapa preliminar tiene que estar estratégicamente pensado. Y ahí vienen las técnicas especiales de investigación o las estrategias de investigación. Y estas, señores, también están respaldadas por la norma de rango constitucional, como son los tratados y las convenciones, ¿no? Allí, las convenciones de Palermo, las convenciones de Mérida, nos hablan de las técnicas especiales, de las entregas vigiladas, de las videovigilancia, de los agentes especiales, las operaciones encubiertas, etc. Las 40 recomendaciones del GAFI también nos dicen que podemos realizar decomisos, incautaciones, medidas provisionales con la finalidad de asegurar los malos movimientos que tendrían estos activos ilícitos. Lo mismo sucede con el Acuerdo Plenario 7 de 2011, que también nos habla sobre las medidas de coerción, como la inhibición, el embargo, la incautación, medidas anticipadas, etcétera, que podemos aplicar en relación a a la represión en etapa de investigación preliminar o preparatoria. Pero estas medidas sin duda que tienen que estar revestidas de ciertas garantías, y esto básicamente pues los principios rectores de las técnicas especiales de investigación están referidas a los principios de legalidad, especialidad, excepcionalidad, subsidiariedad, reserva, celeridad, proporcionalidad. Son principios rectores que tenemos que analizar cada vez que vamos a requerir requerimientos que vulneren de cierta manera derechos fundamentales, como es el secreto bancario y tributario, bursátil, el secreto de la reserva de las comunicaciones, ¿no? Y incluso los óbices que podríamos hacer dentro de ambientes privados o a cualquier otra técnica que podamos utilizar para efectos de esclarecer nuestra investigación. El artículo 230 contempla las intervenciones de las comunicaciones. Esta es una herramienta importantísima para el ámbito de la criminalidad organizada. Pero hoy los criminales ya saben que se les escucha y utilizan pues otros mecanismos de comunicación, como los Skype, ¿no? Las comunicaciones que no son por ahora, detectables. Sin embargo, nosotros tenemos ya una oficina de peritos como Ministerio Público que está a cargo del doctor Umpiri, que es un magnífico criminólogo, excelentísimo, y nos ayuda a descubrir grandes casos también. Su participación fundamental porque, si bien es cierto, no tenemos una ultra tecnología, pero sí tecnología relevante e importante. ¿Cuál es la finalidad de realizar el levantamiento del secreto bancario y tributario? Básicamente, nos va a ayudar a descubrir la correspondencia que habría entre los activos que ostenta este investigado con los que podría generar sus ingresos. Y es la única manera de descubrir es conociendo toda esa información bancaria, tributaria que pudiera tener. Eso va a ser utilizado por el perito para efectos de determinar de dónde provendría estos activos que ostenta. Y ahí justamente es donde con lucidez se ve cómo se configura un testaferro per se. Tenemos también que esta pericia va a ayudarnos a determinar básicamente los ingresos y las rentas que el investigado pudiera haber tenido. Por ejemplo, el lavador o el testaferro que lava el dinero de una organización criminal
o los bienes de una organización criminal va a aparecer con mayores ingresos o mayor patrimonio y un mínimo de ingresos. Por ejemplo, había un caso de un guardián de colegio que de pronto empezó a utilizar una camioneta 4x4, Toyota, nuevecita. A veces iba a su trabajo, guardián de este colegio, con la camioneta, ¿cierto? Todo el mundo despertó curiosidad, pero también la esposa empezó a utilizar una tarjeta de crédito cuyo monto más o menos sugería unos 3.000 soles mensuales. ¿Cuánto ganaba el guardián? 1.200 soles. Y él tuvo evidencia de que ya gozaba de, ostentaba una capacidad económica. Sin embargo, seguía como guardia. Y bueno, se descubrió que este señor luego tenía una casa que había comprado en provincia y así una serie de hechos y la esposa también. La pericia arrojó que efectivamente él no tenía mayores ingresos que los 1.200 soles, sin embargo su patrimonio. Y allí vienen las inferencias que les decía para ver cómo vamos a delimitar la investigación. Voy a procesarlo inmediatamente a este guardián. Tú lavaste, sí, evidentemente, con toda esa evidencia, con todos esos indicios, lavó, sí. Autor de lavado de activos, sin duda. ¿Quiere hablar? ¿Quién es el que le da? No quiere hablar. ¿Se le puede obligar? No. ¿Qué hacemos? Me quedo con él, lo castiga el juez por su conducta y se acabó el caso. Sería lo más fácil. Pero él ostenta una capacidad económica que no era de él. Hay un libro muy interesante, El Testaferro, de Luis Muñoz Sabaté, que sería interesante que también lo lean, sobre los testaferros y cómo funcionan, ¿no? Y ahí hace un análisis de cómo funciona el testaferro casi a nivel mundial, de acuerdo pues a las modalidades que emplea cada organización criminal. En el recurso de nulidad 1055-2008 de la Sala Penal Nacional, sentencian, por ejemplo, al administrador de una empresa de fachada y se descubre, pues, finalmente concluye la sala que este Gamarra Pinzas, recuerdo, dice, quiebra la conducta neutral en su condición de administrador de la empresa por los indicios que se le encontró. Y entre ellos, obviamente, la condición económica que ostentaba y que el negocio no tenía mayores ingresos, pero que él utilizó una identidad falsa. Y eso fue, digamos, lo que convenció finalmente a los jueces para sentenciarlo. Entonces, a lo que iba es, ¿qué hacemos los fiscales que vemos casos de gran complejidad, de gran magnitud, de gran repercusión nacional, solamente llegando a aquellos que están en la estructura criminal abajo? Y la idea es que tengamos que desarticular esta organización porque así ayudamos a la sociedad a darle lo que nos exige la Constitución, una vida de paz, una vida tranquila y una vida investida de seguridad. Entonces, tenemos que pensar que solamente reprimiendo a aquel que está abajo no hemos hecho nada en relación a esta organización criminal. La colaboración eficaz, señores, es una herramienta importantísima. Hoy está regulada por el Decreto Supremo 017, que sin duda ya establece que incluso esta información puede ser utilizada en otras carpetas conexas. Es decir, un despacho, y es lo que siempre suelo hacer en el trabajo diario, es compartir la información, porque una organización criminal, ya les dije, no comete un delito, comete diversos delitos, un gran número de delitos, y puede ser procesado por cada delito sin duda. Cada delito tiene una conformación típica distinta a la otra, y tiene un momento y tiene una participación distinta a otra. Entonces, esta organización criminal es una estructura tan bien estructurada, con la capacidad económica como para mantenerse y mantener todo un grupo de personas que comparten responsabilidades para un fin criminal. Y eso es lo que la hace peligrosa, eso es lo que la hace de gran intensidad de perjuicio y daño para la sociedad. Entonces,
el fiscal tiene que pensar en desarticular, capturar y incautar todos estos bienes para luego pedir el comiso. Solo así vamos a haber logrado la desarticulación de esta organización criminal en el campo de la investigación contra este tipo de organizaciones criminales. Si alguien tiene, ya estoy con la hora y quiero cumplir estos horarios, sin embargo, si hay el compromiso de que podamos trabajar el tema del lavado de activos propiamente dicho, con todas sus configuraciones que implican y sobre todo el análisis de alguna jurisprudencia que hoy tenemos en gran magnitud en el sistema. Me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, para absolvérselas. A ver. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, doctora, agradecerle por la participación en nombre del Instituto Jurídico Lectio. Hay unas preguntas, 3 preguntas que hemos seleccionado de nuestros compañeros participantes. Bueno, y además también, doctora, agradecer a los más de 100 participantes que se encuentran visualizando esta ponencia. En nombre de todos, agradecerle a usted por esta exposición. Una de las preguntas, doctora, es respecto al proceso especial de colaboración eficaz, y es la siguiente. Como fiscal o como Ministerio Público, ¿qué se debe salvaguardar esencialmente al llevar a cabo un proceso de colaboración eficaz a efectos de lograr sus objetivos, el cual es perseguir el delito, en este caso del lavado de activos, doctora? Sí, gracias. Miren, el lavado de activos básicamente tiene en su configuración típica, como han visto, es bastante compleja. Entonces, el lavador, casi siempre, el lavador directo, digamos, el inmediato, el que ejecuta la conducta, es casi siempre un testaferro. Entonces, si nosotros vamos a acoger este testaferro, digamos, en el ejemplo que les puse, se acogería, y lo voy a poner como ejemplo para poder entenderlo así, se acogería a la colaboración eficaz. Este testaferro no va a tener información relevante, útil, suficiente para poder desarticular o poder llegar al objetivo de la investigación. Entonces, tenerlo a él como testaferro, como colaborador eficaz, digamos, no es tan relevante en este trabajo. El colaborador eficaz va a ser relevante, importante, trascendente en la investigación en la medida de que sea aquel que ha estado dentro de la organización criminal cumpliendo un rol importante, en el que conozca a sus componentes, conozca a sus integrantes, conozca cómo es la modalidad que utilizaron e implementaron, las redes en las cuales se desarrolló el delito, de qué forma lo ejecutaron. ¿Se dan cuenta? Y así lo establece el 475 del Código Procesal Penal. Habla de que tiene que ayudar a identificar autores, tiene que ayudar a identificar los bienes, tiene que ayudar a establecer el modus operandi, y así nos da un parámetro de información que debe de darnos el colaborador eficaz. En esa medida, ese colaborador se hace importante. He leído por ahí muchos cuestionamientos que dicen, sí, pero el colaborador te puede mentir. Claro que te puede mentir, pero esa forma o esa decisión que tenga este colaborador de mentir en nada lo ayuda. Porque si él decide mentir, se aplica el artículo 480 y simplemente se vuelve a foja cero con él y se le persigue y se le sanciona, se le procesa igual que a los demás. Entonces, ¿en qué medida le beneficia al colaborador mentir? ¿En qué medida le beneficiaría a él mentir? Si el colaborador es relevante, entonces el fiscal tiene que decidir, y el colaborador también, porque muchos colaboradores, como han visto, deciden revelar su identidad y todo el mundo sabe que es un colaborador. Pero por estrategia se debe de mantener en reserva, a pesar que la norma nos habla de la reserva del proceso de colaboración eficaz. La reserva también de la identidad implica que tengamos la seguridad de que el colaborador va a estar asegurado a efectos de que cumplamos el proceso de corroboración, y además que él, una vez culminado y si es sentenciado, va a pasar como testigo impropio en juicio oral. Ese testigo impropio, señores, es fundamental. Ese testigo impropio, ese conocimiento que tiene,
este testigo impropio es fundamental y para arribar a ese momento tenemos que tomar las previsiones con el colaborador eficaz. Y de ahí radica la relevancia que tengamos que darle una clave, ¿no? Para proteger su identidad y incluso introducirlo al programa de víctimas y testigos para su protección. Entonces, sí es necesario, dependiendo del caso, que mantengamos la reserva porque ese colaborador eficaz, aún sentenciado, tiene que incluso ir a juicio a fin de delar sobre todo lo que ha servido para poder utilizar a lo largo de la investigación. Pero hay otro artículo, el 481 del Código Procesal Penal, que nos habla. ¿Qué pasa si con el colaborador no llegamos a nada? No llegamos a ningún acuerdo. Este colaborador se cerrará su acuerdo y todo continuará contra él como que nada pasó. Pero si se logró corroborar algún extremo, se logró obtener testimoniales o documentales en ese proceso de corroboración, esa información sí puede ser utilizada en la investigación con las formalidades legales, ¿no? Entonces, el tema de la reserva, señores, pasa por la estrategia también. El tema de la reserva, si el fiscal decide mantenerlo en reserva en beneficio de la investigación, la va a mantener durante el tiempo que se requiera. Y si deciden delar su identidad, pues tiene que tener la autorización de él mismo para delar, como ya ha sucedido en algunos casos. Doctora, para que los participantes puedan tener sobre el punto que nos ha señalado, hubo una discusión en la comunidad jurídica en relación al uso de las declaraciones, ¿no? Bueno, se tiene conocimiento que los colaboradores eficaces se llevan con una carpeta especial, que es aparte, reservada. Cuando se solicita como fiscalía, por ejemplo, una medida de coerción, sea prisión preventiva, respecto a cómo se debe realizar el uso de las declaraciones, o sea, primera pregunta, si se puede utilizar las declaraciones de testigos, ¿no? O colaboradores eficaces en los requerimientos de prisión preventiva, y de poderse, cómo debe de ofrecerlo por parte del Ministerio Público. El colaborador, las delaciones trasladadas en un acta fiscal sí pueden ser utilizadas para una prisión preventiva en la medida de que ese extremo en el cual ofrece como elemento de convicción el fiscal tiene que estar respaldado con otro elemento que le dé solidez. El acta por sí sola en realidad es un elemento de convicción sumamente débil, ¿no? Sumamente débil, no, si eso se ofrece solo, yo creo que no tendría mayor relevancia en el proceso, pero si se ofrece el acta y se ofrece algunos otros elementos que vayan a darle respaldo a ese dicho, entonces sin duda que eso le da fortaleza. Y sí es posible utilizarlo. Ya ha habido pronunciamientos también de la sala en relación al uso de la información brindada por los colaboradores para los requerimientos de prisión preventiva. Doctora, sobre este punto, uno de nuestros participantes, de manera interna, nos acaba de escribir, y es en relación a que si las declaraciones brindadas por colaboradores eficaces en el proceso penal vulnera o no el derecho a la defensa. Y bueno, me parece, doctora, una excelente pregunta, toda vez que ha habido también mucha controversia y muchos comentarios respecto a que las declaraciones de colaboradores eficaces vulnerarían el derecho a la defensa de los coimputados o de algunos participantes en el proceso penal. Bien, gracias por la pregunta y eso me permite un poco desarrollar algunos criterios que yo estoy implementando en el trabajo del día a día. Y es que estamos muy mal acostumbrados a esperar que la norma nos diga todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Eso creo que debemos desterrar. Desarrollar las normas positivas en una investigación, sobre todo en la etapa preliminar, implica una estrategia, implica crear sobre la base de la norma, crear técnicas especiales que nos permitan, sí, desarrollar. En el tema de la declaración del colaborador eficaz, si esto, digamos, choca con el derecho a la defensa, yo creo que no, porque desde un punto de que el proceso de colaboración eficaz
procedimiento, diría yo, autónomo y está positivizado, está reconocido por la norma. Entonces, ¿por qué pensaríamos que vulnera un derecho de defensa? ¿Por qué? Porque solamente participa el fiscal y el colaborador eficaz. Pero acá hay un bien mayor, si se quiere pensar desde ese ámbito. El bien mayor es que se tiene que mantener la reserva, porque lo que va a hacer el colaborador es hablar sobre aquellos hechos que sin duda habrían sucedido y que el fiscal tiene la obligación de corroborar o el deber de corroborar y no darle crédito en prima facie. Es decir, recibimos la información y se va a corroborar. Ahora, la defensa dice, se vulnera mi derecho porque yo no participé de esa declaración para formularle mis preguntas. Puede tener razón, pero solo eso, y ahí viene el tema pues del peligrosismo, y ahí ya podemos hacer un balancing, ¿no? ¿En qué consiste la ejecución y operación de una organización criminal en el ámbito de la criminalidad organizada y en el ámbito de descubrir los hechos para desarticular esta organización que comete una serie de delitos graves en una sociedad y con el tema de si se vulnera o no el derecho de defensa del imputado. El imputado siempre, tanto en preliminar, en preparatoria, en etapa intermedia, en juicio, hasta el final, tiene todas las garantías y se debe de garantizar sus derechos de derecho de defensa y debido proceso, sin duda. ¿Qué duda cabe? Lo que se está diciendo es que se ha positivizado este procedimiento de colaboración eficaz y solamente esa información va a servir o va a ser útil en la investigación en la medida que se haya corroborado. Por ejemplo, ¿cuál sería el inconveniente de trasladar el acta de colaboración eficaz al proceso donde se está desarrollando la investigación o extraer solo el extremo pertinente, porque esa declaración puede contener mucha información que no necesariamente tenga que ver con la investigación propiamente dicha, y incluso por ahí oía, ¿no? ¿O acaso el fiscal es notario para dar fe? ¿Pero qué es el fiscal? El fiscal es el defensor de la legalidad. Entonces tenemos que partir de ese principio, de ese derecho que tiene el Ministerio Público. Entonces, esa información puede ser trasladada a la carpeta para ser corroborada. Ahora, allí también suceden varios temas, pero como les decía, esto va a depender de cómo el fiscal vaya a delimitar su estrategia. ¿Qué puede pasar? Trasladamos el acta de declaración del colaborador y se cita a las partes o se pone en conocimiento de las partes que hay un extremo de esa colaboración, de esa información del colaborador que va a ser corroborada en la carpeta principal. ¿Qué se va a hacer? Mediante, si esa declaración dice, se compró una propiedad de 5 pisos a nombre de Juan Pérez. Vamos a trasladar la información. Eso no lo sabía. No sabíamos ni quién era Juan Pérez. Es un dato que está apareciendo. ¿Qué más dice el colaborador eficaz? Dice, Pepito Alimaña fue quien trajo el dinero en una maleta azul. Muy bien. ¿Quién es Pepito Alimaña? Pepito Alimaña, digamos, que es un funcionario público. Entonces, necesito hacer la corroboración necesariamente en el cuaderno reservado. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Acaso no lo puedo hacer en el cuaderno principal también? Y allí puedan ir las otras partes, si quieren, preguntar al testigo lo que quieran, pero yo tengo una información. El riesgo es que la otra parte pueda detectar a ese testigo y poder atentar contra él para que no vaya a declarar, como lo que sucedió en el Callao, que sacaron a balazos a un colaborador eficaz. 2, que puedan intimidarlo, que puedan corromperlo, que puedan ofrecerle, puedan perturbar, puedan obstruir. Ese es el inconveniente que genera no poder llevar a cabo las corroboraciones en la carpeta principal. Pero puede darse que sí, puede darse las circunstancias de que sí se pueda corroborar en la carpeta principal y puedan participar. Entonces, la información de dónde radica esa adquisición de esa casa de 5 pisos o quién trajo la maleta azul
la da el colaborador. Y eso es lo que se va a corroborar. Entonces, no podría, lo que pasa que si nosotros seguimos, sobre todo digamos, las autoridades, los fiscales, los jueces, seguimos escuchando a la defensa siempre va a tener una posición interesada que pretende quebrar la tesis de la fiscalía. Claro, estamos confrontados siempre, porque ellos defienden su posición y nosotros, sobre los medios de prueba que tenemos o elementos de convicción, vamos a proponer hechos fácticos que sin duda pretenden una responsabilidad penal del investigado. O no, ¿no? De repente podemos descubrir que efectivamente no hay ninguna responsabilidad y nos pronunciaremos en la etapa preliminar, archivando seguramente la investigación, cosa que no se puede hacer en la etapa preparatoria, sino con la intervención del juez. No sé si eso abarca, satisface su Doctora, pregunta. sí, doctora. Hay una última pregunta, pero previamente, doctora, podríamos decir entonces, a modo de conclusión, respecto a esta pregunta, de que en realidad, como usted menciona, al hacer un balance en lo que es el proceso de colaboración eficaz, sobre todo con la finalidad del proceso penal, ¿no? Lo cual busca, ¿no? En este caso, podríamos decir, una de ellas es la búsqueda de la verdad y sobre todo perseguir el delito de manera eficaz. eh, Podríamos decir, doctora, de que el proceso de colaboración eficaz entonces está hecho sobre todo para delitos graves, ¿cierto? Por supuesto. Claro. Justamente lo encontramos nosotros en la ley 30.077, el tema de la colaboración eficaz, está en el Código Procesal Penal, a partir del artículo 472 y siguientes, y siempre está pensado para delitos graves y delitos complejos. Hay una resolución administrativa también que tiene la Sala Penal Nacional, donde les dice que tienen que advertir, cuando se trata de organizaciones criminales, las decisiones incluso se flexibilizan, porque no estamos hablando de un delito común, que desde todo punto de vista pues es mucho más ágil, mucho más rápido, menos intenso en cuanto a la recopilación de elementos de convicción o medios de prueba. Entonces hay una valoración, un balancing. Lo que pasa es que todavía muchos no entienden que la organización criminal, el pertenecer a una organización criminal desde todo punto de vista, a cualquier investigado lo pone en una situación dramática procesalmente. ¿Por qué? Porque tenemos herramientas legales que nos dan la fortaleza de poder hacer todas estas intervenciones que les acabo de señalar. Y hay muchas más, por cierto, que por temas de tiempo no nos alcanzó a abarcar, pero todas estas las encuentran en todas las normas que he señalado a lo largo de la exposición. Doctora, tenemos cantidad de preguntas, pero vamos a hacer una última, doctora, para que pueda ya culminar la exposición. Una de ellas es la siguiente, doctora. Vamos a leer. Respecto al elemento objetivo, que se le denomina delito previo, ¿cuál es la diferencia probatoria cuando se denomina actividad criminal previa? Y respecto a este último, ¿qué actividades criminales previas pueden ser objeto de lavado de activos? Las actividades que pueden ser objeto de lavado de activos ya no están dentro del enfoque del umbral, que lo llama el GAFI. Es decir, ya no están solamente limitadas a, digamos, delitos graves. Y ya la sala también así lo ha reconocido. Ahora es cualquier delito que genere ganancias o activos ilícitos. Ahora, sabemos que toda ejecución de una actividad criminal tiene por fin el lucro, ¿no? Y esto lo desarrolla muy bien Laura Zúñiga también y el doctor Prado Saldarriaga, en relación a cuál es la finalidad del que comete delitos. El que comete delitos siempre busca lucrarse, a menos pues que estemos hablando de delitos de violación sexual, que son distintos. Pero todo delito que pueda generar ganancias ilícitas, todo estas actividades que puedan generar ganancias, actividades ilícitas, pueden conformar la actividad criminal precedente del lavado de activos. Ahora, la pregunta era si, ¿cuál es el elemento subjetivo de la actividad criminal precedente? ¿Eso entendí? No, doctora, ¿cuál es la diferencia probatoria, ¿no? En este caso, al referirse a un aspecto de delito previo y al referirse respecto a actividad criminal precedente o previa. Solamente es un tema de interpretación y ha pasado.
cuando hemos debatido eso en sala sobre esto, la defensa ha dicho, la norma, no, él no sé qué de dónde sacó esto, pero dijo, es el delito, ¿por qué? Entonces la norma dice, establece delito fuente, se tiene que hablar de un delito fuente. Entendamos primero que si las convenciones desarrollan un poco de esto del delito fuente, es por la configuración o comprensión, de acuerdo al país, cómo es que ellos entienden de una actividad criminal precedente. Pero si vamos a hacer una interpretación sistemática, si se quiere, o teleológica del tipo penal, ya está establecido que el lavado de activos es un delito autónomo, que no requiero probar la existencia de un delito fuente que me acredite la existencia de estos activos ilícitos. Ya está zanjado y claro eso, no lo vamos a discutir. Pero la pregunta es, esta actividad criminal precedente, ¿por qué no se puede llamar delito fuente? Es lo que me dice. Porque muchas interpretaciones, sobre todo de la defensa, dicen, si me dice si me señala que tiene que establecerse el delito fuente, pues dígame mínimamente, ¿no? Lo que sucedió con la casación esta del 92 del año 2017. Tiene que señalarme día, hora, modo, forma, circunstancia, en qué consistió el delito. Eso no me pide la norma. No me está pidiendo esos presupuestos para hablar que hay una actividad criminal precedente que haya generado activos. No necesito probar nada de eso. Necesito encontrar elementos que me sugieran con solidez que hay una actividad ilícita que ha generado ganancias o activos ilícitos, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito. Por ejemplo, el dinero del tráfico de drogas. Juan Pérez tiene un negocio de transporte y esto siempre lo ha tenido. Y obviamente sus dineros podrían provenir de la empresa de transportes. Pero resulta que hay indicios que me dicen que también está dedicado al tráfico ilícito de drogas. Entonces, él seguramente sustentará su defensa en el hecho que sus ingresos provienen del tema de transportes. Eso se tendrá que probar con los mecanismos y herramientas legales, ¿no? Las pericias, las documentales, las testimoniales, etcétera. Pero el Ministerio Público está postulando que este tiene antecedentes de tráfico ilícito de drogas, ¿no? No fue sentenciado, muy bien, pero tampoco fue absuelto. Y ahí le señalé yo en mi exposición, si hubiera sido absuelto, hay un recurso de nulidad que dice que entonces el fiscal está obligado a ofrecer elementos que puedan compatibilizar y desterrar, digamos, esa presunción de inocencia que tendría con esa sentencia. Porque recuerden que el hecho de que sea sentenciado finalmente no me delimita a que los activos ilícitos sean de origen lícito. Entonces, en este análisis que se hace sobre la actividad criminal precedente, es que tienen que concurrir elementos suficientes que me hagan presumir que sí, esos activos que él los presenta como lícitos, sí tendrían un origen ilícito porque proviene de una actividad criminal. ¿Me entiende? De una actividad criminal. Entonces, solamente tenemos que buscar esos indicios sólidos que nos permitan inferir eso. Por ejemplo, la incoherencia en la justificación. No hay una justificación razonable de dónde provienen esos activos. Ese es un sólido indicio. No hay una justificación razonable. Pueden decir muchas cosas, pero la documentación que se vaya a copiar y que se vaya a analizar en la investigación puede demostrarnos que efectivamente tiene mayores ingresos y no tiene una fuente de ingresos lícita. Entonces, hay un ingreso de dinero de origen desconocido. Y eso no tiene nada que ver con un desbalance patrimonial, que es otra cosa. Eso es todo, doctora. Que tenga muy buenas Listo. tardes. Muchas gracias. Ha sido un gusto para mí compartir el día de hoy con ustedes. Ha sido muy gratificante en estos días de cuarentena poder compartir y les deseo mucha suerte a ustedes. Cuídense mucho y hasta pronto.